Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Whisky Talks. Nuestro invitado de hoy es Ezequiel Rodríguez, CEO y Chief Creative Officer de FCB Fire Caracas. Considerado uno de los creativos más importantes de Venezuela, Ezequiel ha sido 3 veces consecutivas creativo del año de Venezuela en el Ojo de Iberoamérica. Fue director creativo y director general creativo en agencias como J. Walter Thompson, Ars DBB, Draft FCB, antes de fundar RG2, la agencia independiente más galardonada del país con la que gana el primer Cannes Film para Venezuela. Y en su carrera tiene más de 150 premios, incluyendo One Show, Festival de Londres, Festival de Nueva York, Wave Award, FIAP, el Ojo de Iberoamérica, entre otros. Bienvenido, el varón Ezequiel Rodríguez. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, querido varón? ¿Cómo te va? Un abrazo y un gusto estar aquí contigo, la verdad. Hoy en día, pues de alguna manera se pone muy en boga el tema de las agencias independientes. Hoy en día eres FCB Fire, pero viene de un trabajo con RG2, que es agencia independiente, aunque como bien tú has comentado, pertenecían de alguna manera a un trabajo ligado con FCB, pero no eran la representación de FCB País. Pero cuando tú y yo nos conocimos, año 97-96, yo era todavía productor de campo, tú tenías una agencia con otro gran querido amigo, José Luis Damota, que se llamaba Norman Bates Publicidad. Y estamos hablando de que han pasado 24 años, es decir, hace 24 años tú ya tenías una agencia independiente, chiqui, como son las agencias independientes, pero tú ya creías en eso. ¿Qué es para ti el trabajo de una agencia independiente? Oye, yo siempre, desde que comencé, siempre a mí siempre me ha gustado el emprendimiento, pero la verdad es que nunca tuve un emprendimiento hasta que no entré en publicidad. Yo siempre vi en la agencia independiente el poder, no para hacer las cosas diferentes, porque yo nunca he creído que tú puedes hacer mejores cosas en una agencia independiente o en una red, ¿sí? Además, cuando la red y las redes me dieron a mí una vitrina increíble, me dieron oportunidades increíbles, pero siempre sentí que uno desde el emprendimiento tiene el poder de intentar cambiar cosas, que rara vez lo tienes en una red, ¿no? Entonces, desde ese lugar fue que sí siempre desde muy chamo en la publicidad, yo creo que descubrí siendo pasante en McCann Erickson, por alguna razón, a descubrir emprendimientos en otros países, a ver lo que hacían otras agencias. Yo ordenaba riles de Cannes en el año 94 en un departamento de producción, un currículo cuando veía los famosos Umatic. Y ordenando riles veía entrevistas y veía comerciales que ni siquiera veía que las personas con las que trabajaban en la agencia estaban al tanto de que eso estaba pasando en el mundo. Y siempre me llamó la atención de eso, de ese poder de querer cambiar las cosas o la manera en cómo se hacen las cosas para lograr cosas diferentes desde el emprendimiento. Lo intenté, como tú muy bien dices, con esa primera agencia Norman Bates. Luego en el 2000 lo volví a hacer con otro querido amigo durante un año o 2 años. Tampoco, no funcionó no porque hubiese elegido un mal socio, no funcionó porque era muy chamo, porque no estaba preparado, tenía el ímpetu, pero no estaba preparado. Y me di cuenta que había que estar preparado para otras cosas que traen emprendimiento. Y fue cuando volví a las agencias y, coño, hice una carrera importante, muchas agencias que me dieron una oportunidad increíble, una vitrina increíble, y me fue preparando para toda esa parte que no tenía la madurez antes, que era el entender el negocio de los clientes, el entender que mis mejores socios dentro de la compañía eran mis clientes, entender que cuando tienes un emprendimiento tienes una cantidad de responsabilidades con la que vives y convives y que antes uno no la ve. Y sí, ya cuando estuve en FCB en el 2012, 2013, 2014, sí ya me sentía preparado. Y también en un momento de carrera, de trabajo, de logros, en el que ya me sentía preparado porque sentía que tenía primero una credibilidad en el mercado como profesional para intentar ganar proyectos o clientes y me sentía preparado para emprenderlo. La verdad es que ya son 7 años con la empresa, como tú muy bien dices, o sea, siendo vicepresidente de FCB cuando me fui,
FCB no quería que me fuera. Tuve muy buena relación con la red global, con el CEO global, con el CEO internacional, producto de una cantidad de trabajos que hice en aquella época que fueron muy importantes para la red. Por ejemplo, cosas como el comercial de Adidas, aquel que hice en el 2012 El de de Kaká, Kakashi. fue un comercial que le permitió a FCB licitar a Adidas en Nueva York. O sea, fueron cosas que fueron pasando y una relación que me di cuenta que era importante para emprender. Y FCB lo que me dijo es, bueno, monta tu compañía, tienes 100% de independencia, no vamos a meternos, pero queremos seguir aliados de alguna manera a ti. Tuve mucho apoyo de ellos por el lado del soporte creativo, del PR del trabajo a nivel mundial, y por otro lado, ellos también se lograron ver beneficiados cuando gracias a Dios pudimos retribuir eso en el 2015 cuando ganamos en Cannes con Alzheimer, con la cuenta inolvidable. O sea, y esa relación llevó a que 6 años después, Rodrigo Figueroa Reyes entra también en Fire Global con su compañía en FCB, se afilia o se asocia con FCB de alguna manera y se crean estos puentes ya que nosotros estábamos montando la oficina en Miami, teniendo una pequeña operación administrativa para conseguir clientes acá, para tener más cosas allá, y como internacionalizando nuestro trabajo, nuestro talento, y coincidió en un momento con Rodrigo que bueno, como todo, pues yo siempre digo, nosotros abrimos la agencia el 17 de febrero de 2014, 3 días cuando comenzaron las guarimbas, y abrimos FCB on Fire, anunciamos FCB on Fire, porque la verdad es que estos son muchos meses de conversación, anunciamos FCB on Fire 2 semanas antes del COVID. Entonces, claro, te tiras una gran promesa y ahora lo que tocó fue todos estos meses, bueno, demostrar que esa visión de empresa junto con Rodrigo, con Fire, pues se puede llevar a cabo, ¿no? Para mí es interesantísimo a nivel de historia por lo que te digo. Además, tú logras lo que comentaste, este comercial de Adidas Kaká, que llega, o sea, está catalogado por la gente de la publicidad como uno de los 10 mejores comerciales de la historia en Venezuela. Pero, ¿cómo llegas a lograr a vender eso? Porque al final del camino, la verdad es que, por ejemplo, una marca como Adidas en Venezuela, su presencia en comerciales de televisión era hasta ese momento cero. Y de repente se tiran aquel comercial donde incluso se van con Joe a filmar a Brasil, estaba Junior como fotógrafo, filman acá, y el comercial además hace un revuelo gigantesco, y como tú dices, te da la oportunidad, le da la oportunidad a FCB a ir a tocar la puerta de Adidas en Nueva York. ¿Cómo llegas a vender esa idea a una marca que no anuncia? Que no anuncia, sí. Y la verdad es que cuando me llegó el brief, la marca no iba a hacer un comercial. O sea, a mí me llaman un día a la oficina, me dicen, mira, de hecho, la parte de medios de FCB llevaba Adidas la comercialización, porque no había publicidad. Y nos dicen que Adidas quería hablar con nosotros para plantearnos una necesidad que tenían. Y la verdad es que la necesidad que tenían era que en ese momento, en 2012, previo al Mundial, Adidas me llama y me dice, mira, tenemos una cápsula que queremos hacer para redes sociales, porque bueno, la Vinotinto está teniendo un muy buen performance, somos su patrocinante oficial, y queremos de alguna manera celebrar o apoyar a Venezuela con este performance que está teniendo la selección. Es decir, Adidas se anima a querer hacer algo producto de lo que la Vinotinto estaba logrando en ese momento. Pero me dicen que tenían para hacer 3 capsulitas digitales, ¿sabes? Que tenía a disposición todo el equipo, toda la Vinotinto, tenía a disposición el estadio, tenía a disposición todo para grabar y filmar. Pero en ese momento, tú veías la tanda de la televisión y montones de clientes, bancos, empresas, montones, tenían comerciales con la Vinotinto. Y todo era el equipo, la Vinotinto. Y yo lo primero que le dije a Díaz fue, y así se los planteé, le dije, ustedes no pueden hacer un comercial como todos los demás, porque ustedes son Adidas. O sea, tenemos que hacer una pieza que esté a la altura de su marca. O sea, tomando esa meta, poniéndome esa meta, fue que empecé a trabajar. Y la verdad es que lo que logré escribir fue esa carta, que además fue muy personal, porque yo fui ese chamo pastelero que iba por Brasil cuando era chamo aquí en Venezuela, cuando no tenía orgullo por mi selección, y me di cuenta que había dado con un insight que era muy masivo, muy venezolano, pero por el cual todos sentíamos vergüenza, que es ir por los otros equipos y no tener orgullo por nuestro propio equipo. Y con ese índice empecé a escribir esa carta y decir, bueno, pero ya llegó la hora de devolver toda esa pasión que nos ha dado el fútbol mundial, porque ya tenemos por primera vez un orgullo propio. Y al final, la carta que Ricardo le escribe a Kaká es producto de eso.
Y lo que escribí fue esa carta. Y fui a Adidas y le leí la carta. De hecho, el comercial le llegó a Kaká producto de la misma viralidad y él lo respondió con mucho cariño. Pero fue un proyecto, yo creo que hay comerciales o piezas, llamémoslo piezas, que cambian tu carrera o que le dan un empuje a tu carrera. Yo creo que siempre es el trabajo lo que uno lo va llevando de un lugar a otro. Yo siempre además era de esos creativos que creía que para ganar en Cannes tenías que hacer piezas globales, piezas que fueran mundialmente conocidas por un chino, un iraní. Y resulta que haciendo las dos piezas más venezolanas y más locales que he hecho, he tenido los mayores logros internacionales en festivales. Y ese es un aprendizaje para mí también como creativo profesional, que al final uno admira mucho lo que hay globalmente, pero no se da cuenta que en realidad lo que está admirando son miradas locales de una visión global. Y al final creo que a día fue eso. Pero eso fue una antesala a una idea que luego está filmado de manera más sencilla, pero es La Cuenta Inolvidable. La Cuenta Inolvidable justamente gana el primer Cannes Film para Venezuela, con una pieza además filmada muy sencilla, no como las piezas que uno suele ver donde hay una cantidad de recursos de producción impresionante. ¿Qué significa eso para ti? Porque esa sí la ganas ya con el RG2. Sí, no, fue muy importante porque además era el segundo año de RG2, o sea, habíamos montado RG2 en el 2014 y trabajamos ese proyecto en 2014. Y haber comenzado nuestro primer año, a nuestro segundo año, haber ganado el primer León en Film para Venezuela, con esa pieza además. De hecho, nos hizo estar en nuestro tercer año entre las 10 agencias independientes de Latinoamérica en el ranking de Latina y Latin Spot. O sea, ya estábamos montados en un lugar y era producto del trabajo. Y esa pieza la verdad es que fue más trabajosa que de lograr que, o sea, con La Cuenta Inolvidable yo siempre digo que era más fácil tirar la toalla que terminarla, ¿no? Porque cuando el equipo, y ahí el gato, José Manuel, el equipo que teníamos de creación, nos sentamos y contaron esta idea, yo ahí paré todo el trabajo de la agencia y dije, vamos a dedicarnos a esto porque esto nos va a costar mucho hacerlo. De hecho, cuando la vendí en el foro regional, me dijeron, esa idea es increíble, pero es imposible. Si tú logras que un banco logra hacer eso, y estuvimos 6 meses, desde, me acuerdo, de junio hasta noviembre, dándole, hasta que finalmente BanPlus, uno de los directivos de tecnología de BanPlus dijo, bueno, pero aquí lo que tenemos que hacer es crear una cuenta de 20 ceros digital, crear una cuenta legalmente para que no violente ninguna legislación venezolana, y sobre esa cuenta digitalmente montamos una cuenta de cero. Es decir, que la gente cuando lo ponga, caiga en una cuenta real y lo podamos hacer. Y así ocurrió. Cuando ya teníamos el banco, fue cuando se me ocurrió la idea de decir, bueno, qué mejor manera de que alguien cuente esto que un paciente de Alzheimer. Fui a la fundación, hice yo mismo un casting con la cámara, busqué a esta señora que es la protagonista de la pieza, pero cuando estuvimos en la filmación, yo le leía las líneas a la señora y la señora cuando llegábamos de vuelta a la cámara no se recordaba las líneas, porque está con un nivel muy avanzado en la enfermedad. Y ahí fue donde nos surge la necesidad de poner a la enfermera que le dicta al oído las líneas, pero resulta que eso termina siendo el verdadero drama de la pieza, de que ni siquiera, porque era un paciente real. Y creo que eso fue lo que se celebró, digamos, en Cannes, en esa categoría, porque además creamos un caso, la idea en realidad era una cuenta, no era un comercial, no era un aviso, era una cuenta. O sea, por primera vez fue cuando nos dijimos, la decía, ¿qué pasa si en vez de trabajar para una fundación, una campaña para ganarnos un premio, trabajamos una idea para de verdad ayudarlos? Creando una idea con todo ese poder y con toda esa sencillez, conseguimos este otro triunfo que también, bueno, ha sido también un antes y un después para la agencia. Sin duda, ganar Cannes te pone en otro lugar como compañía, frente al mundo, frente a las otras agencias. O sea, es importante. Y film siempre fue un deseo personal de decir, bueno, tener la oportunidad de hacerlo con un comercial, con un film, es realmente poderoso. Hoy en día, después de haber tenido todos esos logros importantes con RG2, ¿qué sucede cuando finalmente se convierte en FCB Fire? Y ahorita eso es un logro, pero también es una responsabilidad, porque ahorita eres el representante de una red en un país que, como todos sabemos, es muy difícil hacer cualquier trabajo, pero publicidad más. Entonces, ¿qué significa para ti convertirte en FCB Fire? Y además, ¿qué significa para ti trabajar día a día en un país
que es complicado hacer publicidad. Sí, o sea, a ver, yo te lo pongo así cuando tomamos la decisión con Julio, que en paz descanse, de asociarnos, y con Marcelino, mi otro socio. Nosotros no teníamos necesidad de asociarnos a ninguna otra agencia para digamos, seguir nuestro sueño, ¿sí? Pero yo siempre me identifiqué mucho con la visión de Rodrigo. Rodrigo ha sido un tipo pionero en las comunicaciones, yo he sido un tipo muy inquieto también, con tratar de hacer las cosas diferentes. Y ahora mi visión, 7 años después, diferente también, es esa inquietud que yo he tenido de siempre apostarle al contenido y nunca a las herramientas o a la experticia en las áreas que no tienen que ver con el contenido. Porque además, no es que yo las demerite, pero es que yo no siento que tenga la capacidad ni el tiempo para dedicarle a todo eso. Y siempre desde el día uno, siempre dijimos con RDO se va a concentrar, siempre vamos a concentrarnos en la idea, en la idea. Y siempre tuve esa inquietud del contenido, del mundo de eSport, de las audiencias, porque a mí lo que me importa es tratar de llegar con el trabajo de las marcas a la mayor cantidad de gente posible. Y esa visión de Fire también, del mundo de eSport, del mundo del contenido, del mundo de la publicidad y el entretenimiento, de alguna manera fue lo que me llamó la atención de decir, yo creo que si nosotros necesitamos un boost, sentía que Fire podía hacer ese boost para ponernos en ese lugar de exploración en donde queremos estar. Bien. Entonces, en ese lugar de exploración estamos hoy donde queremos estar, el premio no es importante ya, el ranking no nos importa es seguir generando cosas nuevas para llegarle a mucha más audiencia. Y 5 meses después de haber anunciado Fire, hoy estamos trabajando campañas para Polar, comerciales tradicionales, pero que los ayuda mucho en el tema de imagen. Es un cliente que adoro y que siempre voy a apoyar en Venezuela. Estamos lanzando dentro del mes que viene la primera Copa de eSport en Venezuela de la mano de Movistar, que la vamos a anunciar la semana que viene. Estamos ya en un roche, una fase final de tierra dentro del documental para postproducirlo. Estamos terminando de editarlo en España. Creamos junto a la Facultad de Medicina de la UCB un producto que se llama Llamada SOS para ayudar a todos los pacientes de COVID que no pueden ir a hospitales, el cual es un producto, una llamada telefónica para que la gente pueda, si tiene síntomas, llamar y tener médicos de la UCB en su casa, una llamada. Estamos trabajando un proyecto para Uber México, de eSport con influenciadores de gaming para México y todo desde este lugar de Caracas. Entonces, cuando yo veo 5 meses después, con todo lo duro que ha sido, decir, bueno, venía a hacer una publicidad tradicional y hoy estoy haciendo una copa de gaming, estoy haciendo una película, estamos haciendo comerciales para Polar, estamos haciendo campañas para un cliente fuera y ayudando a más fundaciones aquí. Te puedo decir, coño, sí, es duro. O sea, creo que estamos teniendo tanto trabajo que no nos ha dado tiempo en concentrarnos otra vez en decir cómo vamos a seguir afrontando la crisis. Estamos como que con el horno lleno de cosas, probablemente en algunas, pero con toda seguridad, en 3, 4 meses, yo creo que esta crisis a nosotros nos enseñó a enfocarnos más en el trabajo, Y eso está, de alguna manera, es bueno. Al final lo agradezco. Por supuesto que sí. Yo creo que el mundo post-COVID va a ser exactamente igual a como era antes del COVID, porque yo todo lo que leo es que la gente lo que quiere es volver a una normalidad. Yo creo que el mundo quiere volver a ser el mundo. O sea, creo que va a tener sus cambios. Creo que hay compañías que se dieron cuenta que pueden gastar menos en un alquiler de una oficina, pero no creo que vaya a cambiar mucho más desde ese lugar, ¿no? Las relaciones humanas. Creo que va a seguir siendo lo mismo. Para mí es un placer haberte tenido acá. La verdad es que conversar contigo siempre es maravilloso, querido amigo. Te agradezco haber estado hoy con nosotros. De verdad que es un placer tenerte acá, brother. Un gustazo. Y ojalá en algún momento ya podamos tener más conversaciones, pero en vivo. No, seguro, la verdad que encantado siempre de hablar contigo, con ustedes. Me encanta además el contenido de Whisky Talks. Me parece que son las conversas muy, muy ricas de ver, las veo todas. Y nada, que lo que quiero es que ya pronto nos podamos ver y trabajar juntos en algún proyecto nuevamente. Así será, querido amigo. Un abrazo grande, mi S. Chao, abrazo.